En el 2012 obtiene la plaza de profesor contratado doctor y en el 2016 titular de universidad. En el ámbito científico ha sido investigador principal en 3 proyectos, uno de ámbito universitario, Hawái, financiado por el Plan Propio de la Universidad de Córdoba, otro de ámbito autonómico, Ciclovías, financiado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y otro de ámbito nacional, Rostop, financiado por el CDTI. Ha sido investigador responsable de contratos de transferencia financiados por las empresas Enresa, Ploder UCESA, Pamasa, Traxa, Desnivel a Gran Altura S.A. Ha participado como investigador en otros proyectos de investigación de concurrencia competitiva nacionales y autonómicos y en numerosos contratos de investigación. Entre los principales logros científicos destaca la generación de conocimiento sobre el uso de áridos reciclados de residuos de construcción y demolición, así como la inmovilización de residuos peligrosos tipo polvo de acería. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya lo tenemos a la escucha. Vamos a darle la bienvenida. Don José Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la sintonía de Radio Peñarroya y ya lo dejo en contacto con nuestro amigo Francisco Javier para que le realice la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, doctor José Ramón. Estaba presentándolo a usted ante los oyentes y iba a decir, para casi finalizar, las líneas principales de investigación, que son la valorización de residuos industriales, economía circular en el sector de la construcción, la inmovilización de residuos peligrosos tipo metales pesados y herbicidas en matrices base de cemento y los materiales de construcción avanzados para la captura de gases de efecto invernadero y mitigación del cambio climático. Comentar también que otra de las patas de la universidad, la docente, la cubre impartiendo clases en los grados, másteres y doctorados como son Ingeniería Civil en la EPSB, Ingeniería Agroalimentaria y de Medio Rural en la Escuela Superior de Ingenieros Técnico de Montes, Máster Ingeniero Agrónomo, Máster Ingeniero de Minas, programa de doctorado, director de tesis. Bueno, y para finalizar y no alargarme mucho, en gestión ha sido coordinador de grado de Ingeniería Civil desde el 2010 al 2013, subdirector de Organización Académica de la EPSB de 2013 a 2014, director de Planificación Académica desde 2014 a la actualidad, director del curso de Conservación y Explotación de Carretera, COES, desde 2008. Bueno, y no quiero seguir, simplemente darle la bienvenida y agradecerle que esté hoy con nosotros, y no me queda más remedio que repetirlo de toda la semana. Gracias por hacer más grande este programa. Y viendo la pequeña reseña curricular, que para no hacerla interminable he acortado, cubre perfectamente las 4 patas de la universidad: docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento. En el poco tiempo que tenemos me quiero centrar, como suelo hacer con todos los que nos acompañan en este programa, en su línea de investigación. Pero en este caso, al tener una vinculación con la zona norte de Córdoba, tanto con Los Pedroches como con el Guadiato, y muy especialmente con Pozo Blanco y con Belmez, me gustaría saber qué ha supuesto en su carrera profesional y en su vida personal la vinculación con la COBA y con la EPSB. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Javier y el resto de compañeros de la cadena. Pues mira, cuando yo terminé mi carrera en el año 97, en el año ya estuve primero dedicándome a la investigación algo aquí en la universidad, pero en el 98 me fui a trabajar a la comarca del Valle de los Pedroches. A pesar de yo ser de Córdoba, pero bueno, me integré muy bien con los ganaderos de la comarca, trabajando en la modernización de explotaciones, desarrollando muchos proyectos de ingeniería relacionados con el medio ambiente, hasta tal punto que después ya decidí trabajar como ingeniero consultor, tener mi propia ingeniería y seguir trabajando en la comarca. A raíz de ahí, la primera vez incluso que voy a la Escuela Politécnica de Belmez fue a impartir una charla sobre
parque tecnológico lechero que se iba a hacer allí, me invitaron y estuve hablando sobre los proyectos de parques tecnológicos, la gestión de los residuos, la construcción, y fue mi primera vez allí en la escuela. Estando haciendo un día proyecto en la comarca de Los Pedroches, pues me llamaron de que había conseguido una plaza, porque la había solicitado, de profesor a tiempo parcial en el área de ingeniería de la construcción. La escuela en aquellos momentos estaba en auge, porque la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas tenía mucha demanda, había mucho trabajo, tenía muchos alumnos, había necesidad de docentes, y a mí el tema de investigación y de docencia me había gustado mucho, de siempre, y vi la oportunidad de incorporarme ya de profesor a tiempo completo a la zona, a la universidad, y la verdad que prácticamente toda mi experiencia profesional ha estado, a pesar de ser de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba. Me gusta su gente, me gusta la seriedad de las personas que allí trabajan, su forma de ser, en fin, que me encuentro bien en esa comarca, en esas comarcas. Pues muchas gracias por lo que me corresponde. Y es verdad que también el trato con usted, al ser compañero, es muy afable. Bueno, vamos a centrarnos en su línea de investigación. Valorización de residuos industriales, economía circular en el sector de la construcción. ¿Qué es la valorización de residuos? Pues valorizar un residuo se puede decir que es ponerlo en valor. Es decir, hay mucho, habitualmente, o la tendencia o la forma de pensar más antigua de generar un residuo y dejarlo, digamos, depositado en algún vertedero, dejado, digamos, en fin, hemos acabado ya la vida de un material, pues bueno, pues ya se genera un residuo, o para producir un material se genera una serie de residuos, bueno, y nos tenemos que preocupar como de dónde los guardamos, dónde los almacenamos, y ya se quedarán allí, y cuando pasen X generaciones, pues ya veremos a ver lo que ahí pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchos residuos que se pueden convertir en materia prima. Si somos capaces de convertir un residuo en una materia prima, estamos valorizando ese residuo, es poner en valor el residuo. Ajá. Diría yo. Y entonces, ¿qué aspecto de la materia hay que considerar en la valorización de residuos? Pues depende del tipo de residuo. Si, claro, nosotros abarcamos en nuestra línea de trabajo, tenemos una casuística de residuos bastante amplia. Lo primero, lo que tendríamos que ver es decir, me voy a centrar más en el ámbito de la construcción, que es lo mío. Si nosotros, tipo de residuos, el más clásico, el que nosotros además hemos trabajado con mayor intensidad, que son los residuos de construcción y demolición, que son pues cualquier residuo que se genera en una obra de construcción, los recortes de las piezas, los sobrantes, las probetas de los hormigones, o incluso cuando vamos a hacer alguna reforma en una vivienda o vamos a hacer alguna demolición total o parcial de un edificio, pues se genera una serie de escombros que podemos aprovechar. Valorizar significa darle una segunda vida a ese residuo. Es decir, vamos a emplear estos residuos que están compuestos principalmente por hormigones, por materiales cerámicos, por algunos otros tipos de materiales que consideramos impurezas, como pueden ser madera o plástico o cualquier otro tipo de lo que llamamos impurezas, de materiales que no cumplen las propiedades para luego poder reutilizarse como árido. Bueno, pues vamos a buscarle una segunda vida a ese material. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver bien sus propiedades físico-químicas y mecánicas. Y además, una cosa muy importante es, cuando vamos a valorizar un residuo, es no exigirle a estos residuos, o subproductos, materias primas secundarias, como se le quiera llamar, intentar siempre compararlos o pedirle que tengan las mismas propiedades físico-químicas y mecánicas que los materiales naturales. Es decir, el concepto importante es que este tipo de subproductos industriales van a tener unas propiedades físico-mecánicas y químicas y vamos a buscar dónde podemos usarlas. Si nosotros siempre intentamos comparar que estos residuos, subproductos, tengan las mismas propiedades físico-químicas o mecánicas que los materiales naturales, es muy posible que bien por normativa, o bien por falta de experiencia, o porque los ingenieros redactores de proyectos o los ingenieros directores de obra no quieran incluirlo, digamos que
si se le exige el mismo material reciclado con material natural, siempre, ¿vale? Podemos limitar el uso de esos materiales reciclados. Entonces, la filosofía es ver qué propiedades tienen esos materiales y dónde podemos incorporarlos. Ahora después, si hablamos un poquito más despacio de los residuos de construcción y demolición, pues pondremos un ejemplo muy claro de cómo la universidad ha trabajado y ha dado solución a estos escombros que se depositaban en un vertedero, cómo se pueden transformar en áridos para hacer nuevos morteros, nuevos hormigones, caminos rurales, vías ciclistas, vías peatonales, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante porque un gran problema de la sociedad actual es la generación de residuos. Si se le puede dar una nueva vida a esos residuos, pues miel sobre hojuelas. Y bueno, entonces supongo que esto será lo que es la economía circular, ¿verdad? Efectivamente, la economía circular es, en definitiva, el aprovechar, incorporar los residuos en el sistema productivo. Cambiar el modelo de economía lineal, que es producir, usar y tirar, a un modelo en el cual pues, podemos producir y luego incorporar, es decir, producir pero incorporando residuos que se generan en ese sector, en otros. Por ejemplo, en el caso del sector de la construcción, puede entenderse como ejemplo de economía circular, pues el aprovechar, por ejemplo, el caso de los residuos de construcción y demolición, pues incorporamos estos residuos transformados ya en áridos reciclados, los incorporamos en la construcción de nuevas infraestructuras viarias, en nuevos hormigones, en nuevos morteros. El caso de la ceniza de biomasa, pues exactamente igual. En la quema de la biomasa, pues se genera una ceniza que se pueden incorporar también como material de construcción. El caso de otros residuos, como pueden ser residuos plásticos, residuos de otro tipo de industrias, como de las industrias conserveras, etcétera, etcétera, pues se pueden incorporar en mayor o menor medida, o bien sustituyendo total o parcialmente a los materiales naturales. Esto sería un poco el concepto de economía circular, es decir, tender al depósito en vertedero, que aparte de ser caro, pues genera unos impactos y tenemos un límite. Los vertederos pues tienen una capacidad y bueno, no tiene mucho sentido que, por ejemplo, pues que estemos depositando escombros en vertederos y por otro lado abriendo canteras, ¿vale? Cuando esos residuos que se estaban digamos, almacenando en las escombreras, podemos tratarlos y usarlos como una materia prima nueva en el sector de la construcción. La verdad es que entiendo que debería tenderse a una economía circular total en todos los aspectos de la vida, pero creo que habrá unos sectores que serán prioritarios para abordar dicha estrategia. Usted ha puesto sobre la mesa el constructivo. Creo que sí. No sé si habrá algún otro sector. Pienso también que el agua es un sector que habría que abordar con una reutilización, que no se desaproveche tanta agua, en fin, no lo sé. ¿Qué usted me puede decir cuáles son los principales sectores? Sí, bueno, el que más conozco es el sector de la construcción, pero evidentemente también el sector del agua también se presta mucho. Hay compañeros de la Universidad de Córdoba que también están trabajando en las aguas residuales. Nosotros también hemos hecho alguna investigación sobre el aprovechamiento de las aguas residuales, tanto brutas como depuradas, para utilizarlos como agua para amasar morteros y hormigones. Aquí en Córdoba o en España nos puede parecer un poco un disparate, aunque si continúa la sequía que estamos padeciendo, lo mismo no resulta ningún disparate en breve que tengamos que utilizar el agua de las depuradoras para hacer hormigones y morteros. Pero hay muchas zonas áridas, muy áridas en el mundo, que sí que un metro cúbico de agua depurada, o incluso hasta bruta, ya te digo, incluso hasta ensayado agua bruta, puede dar, es decir, son modelos y ejemplos de economía circular. Y evidentemente, el ejemplo del vidrio es un ejemplo clásico de economía circular, donde se aprovecha el vidrio, el acero es prácticamente todo el acero que se produce ahora mismo se produce a través de la chatarra. El otro día estuvimos con los alumnos en el puerto de Sevilla y había una montaña inmensa de chatarra en el puerto de Sevilla que venía de Rumanía para fundirla en la acería de Sevilla para producir nuevo acero.
son ejemplos clásicos de economía circular. Con el tema del plástico también se está trabajando mucho y con, bueno, pues prácticamente la tendencia en Europa es una tendencia a residuo cero y aprovechar al máximo Y la materia prima que tenemos, que es limitada. sí, y centrándonos en, como ha manifestado, ¿no?, que dentro de la economía, de la economía circular se centran ustedes en la construcción. Realmente, ¿qué es la línea que ustedes llevan de investigación en el tema de la economía Sí, circular de construcción? pues llevamos varios. Ya el grupo de investigación de ingeniería de la construcción, que bueno, que el grupo que bueno, el profesor Jesús Ayuso junto con algunos compañeros, entre los que yo tuve la suerte de estar, pues en el 2006 pusimos en marcha el grupo. El grupo lo he liderado yo ahora en estos 3 últimos años, ahora lo lidera otra compañera, Adela Pérez Galvín, lo lidera ahora. Y digamos, tenemos el profesor Francisco Agrela, que también forma parte del grupo, y algunos otros profesores también, todos vinculados a la Escuela del MES, auxiliadora y algunos otros compañeros. Bueno, pues en lo que hemos venido trabajando son varios residuos. Es decir, el primero los escombros, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, los escombros. En los escombros, ¿qué hemos hecho? Pues los escombros hemos conseguido sacar un catálogo de unidades de obra y firmes, es decir, hemos conseguido como regular a partir de la investigación ver qué propiedades físico-mecánicas hay que exigirle a los diferentes materiales, que conseguimos a partir de tratar los escombros para usarlos con diferentes usos. Usos como, por ejemplo, las carreteras de baja intensidad de tráfico, los caminos rurales, las vías peatonales, etcétera, etcétera. Y tenemos un catálogo de firmes y unidades de obra que hicimos junto con la Consejería de Fomento y Vivienda de aquel entonces. Esto hace 3 años que lo hicimos, y que es un referente ahora mismo para que los ingenieros proyectistas y los ingenieros que digamos que tienen que hacer la dirección de obra puedan admitir o rechazar los materiales en función de sus prestaciones físico-mecánicas, su clasificación, sus características, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado hemos abierto otras líneas de trabajo. Yo trabajo también intensamente con otro grupo de investigación, que es Materiales y Aplicaciones, que tiene una orientación más química, con el profesor José María Fernández, que, bueno, pues entonces unimos la parte de ingeniería de química y estamos abordando ya otro tipo de residuos, como por ejemplo las cenizas de fondo de las centrales termoeléctricas, que a pesar de que, bueno, en España se están cerrando, pero en el resto del mundo se están utilizando mucho, las cenizas de biomasa, los polvos de acería. Y bueno, y ahora pues estamos abordando algunos otros residuos que, bueno, me voy un poco a reservar por el tema de la confidencialidad con las empresas, que se está buscando, bueno, pues darle salida a todo ese tipo de materiales, ¿no? Y entonces en esas son las líneas en las que estamos trabajando. Pedimos proyectos de financiación, ahora mismo tenemos activos 3 proyectos de investigación que estoy liderando con el profesor José María Fernández, y uno de los objetivos en todos los proyectos siempre va el objetivo de economía circular. En estos casos son de prefabricados de hormigón, y siempre incorporamos los residuos de construcción y demolición, en este caso, y de, por ejemplo, de ceniza en la fabricación de elementos prefabricados. Sí, la verdad es que hoy día no se puede entender los grupos puros de investigación, tienen que estar relacionados con otro grupo de investigación para sacar más rendimiento, y era conocedor de ese hecho, y tengo también pensado traer otro día a este programa al compañero que han mencionado, a José María Fernández Rodríguez, pero lo dejaremos ya para el año que viene, porque este año está acabando. Bueno, el segundo punto de su investigación, aunque sé que ya lo han dejado un poquillo aparcado, era la inmovilización de residuos peligrosos tipo metales pesados y herbicidas en matrices base de cemento. Simplemente, ¿en qué consiste la inmovilización de residuos peligrosos? Pues eso consiste en que hay determinados elementos, normalmente metales pesados. También el tema de herbicidas lo tocó también el otro compañero, el profesor José María Fernández. Y ahí iniciamos una línea de trabajo, digamos, es decir, cuando un elemento, el tema de los residuos hay que tener claro
que pueden tener elementos contaminantes, ¿vale? Según la naturaleza del residuo puede tener elementos contaminantes. Para eso hay ensayos de lisiviación que nos permiten clasificar a ese residuo como inerte, no peligroso o peligroso. En el caso de los peligrosos, que pueden emitir, pues, por ejemplo, plomo o cualquier otro tipo de metal pesado, el plomo es el que más hemos trabajado, bien o por suelos contaminados, o en este caso por la utilización de los polvos de acería, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues intentamos, digamos, utilizar técnicas o optimizar las técnicas de encapsulación de esos materiales. Eso significa que cuando tú metes el residuo en una matriz base de cemento y luego lo sometes a procesos de lisiviación, con agua desionizada, el elemento no lisivia, es decir, el metal pesado se queda metido en la matriz y no lisivia. De manera que podemos garantizar que con el paso del tiempo un residuo es capaz de quedar en forma monolítica, se puede poner como pieza prefabricada o algo por el estilo, sin problemas de lisiviación. En este caso, lo que incorporamos son pequeñas dosis de residuos. En el caso de por ejemplo, los polvos de acería, utilizamos y desarrollamos y tenemos algunas publicaciones en cuanto a lo que era la técnica de doble barrera. La técnica de doble barrera consiste en utilizar un captador, un elemento con mucha superficie específica que capta al metal pesado, y luego, una vez que este elemento que actúa como captador ha inmovilizado o fijado ese metal pesado, lo incorporamos en una matriz base de cemento. De manera, sobre todo además, trabajando con hormigones y morteros autocompactantes, que son muy densos, que no tienen porosidad prácticamente y que evitan que los materiales peligrosos salgan al ambiente. En eso un poco consistiría la línea de trabajo que hemos venido desarrollando nuevos materiales para captar o atrapar, absorber, en este caso, es la palabra química, ¿no? Absorber a los metales pesados y luego encapsularlos en una matriz de base cemento autocompactante, muy densa, muy poco porosa y que garantice, pues, quitar del medio esos residuos peligrosos, un poco también aprovechando este concepto de economía circular, es decir, quitamos el residuo del vertedero y lo encapsulamos en algún elemento de construcción. Pues me parece muy interesante y más en este pueblo, en Peñarroya, porque tenemos un hecho muy claro. Hay el antiguo cerco industrial, el polígono industrial que tenía la empresa Peñarroya, que siempre nos comentan que está contaminado, y yo siempre pensé que se le podía meter hormigón y encapsularlo sin tener conocimiento, y me dice usted que sí, que es una técnica que se puede emplear. Pues no sé, sería interesante poder abordar esa descontaminación, que sería muy positiva para el pueblo. Bueno, ojalá pudiéramos abordarla desde los laboratorios de investigación que tenemos en la escuela. Bueno, pues habrá que recorrer el camino que sea necesario. Con equipos multidisciplinares. Efectivamente. Ahí podemos participar todos los investigadores de la escuela, prácticamente. Sí, eso sería muy positivo. Bien, quería entrar en su tercera línea de investigación, que para mí, sin haber valorado precisamente esta segunda, que ahora me resulta mucho más atractiva, para mí es la más interesante. Materiales de construcción avanzados para la captura de gases de efecto invernadero y mitigación del cambio climático. Es más, la veo tan importante y tan interesante que no quiero hacerle ninguna pregunta en concreto, sino dejar que usted hable de esa línea de investigación. ¿Cuáles son los retos, objetivos? ¿Sí? Pues mira, Javier, en esta línea tenemos ahora mismo un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, un proyecto Retos, el proyecto Precas CO2, y dos proyectos financiados por la Consejería de Economía, ahora mismo no recuerdo cuál es, el nombre, la Consejería de Innovación y Ciencia, como cambian tanto los nombres. Sí, bueno. Los típicos proyectos de excelencia de la Junta, que han estado cerrados mucho tiempo y que afortunadamente ahora ya ha habido dos convocatorias. Y entonces hemos conseguido dos proyectos, uno que se llama Prefabrico 1 y Prefabrico 2. El objetivo, aunque los materiales que utilizamos son diferentes y son tres proyectos totalmente diferentes, el objetivo común es bastante parecido. Aquí estamos trabajando primero
en investigar lo que llamamos materiales captadores de CO2. Son partículas con una superficie específica muy alta, incluso hasta que llegamos a más de a 900 metros cuadrados por gramo y cosas por el estilo, que sean capaces de captar el CO2. El equipamiento científico lo tenemos en la escuela de Belmez. Tenemos el equipamiento científico que permite estudiar la capacidad de captura de esos materiales. Y estudiar, los materiales son de síntesis, son nuevos, son avanzados, son materiales novedosos que no existen. Entonces, estudiamos con el equipamiento de la escuela, estudiamos, y con varias tesis doctorales que estamos ahora desarrollando, estudiamos cuánto la capacidad de captura y la capacidad de absorción de sorción, que le llamamos. De manera que podemos tener absorción, que le llamamos reversible o irreversible. Si la absorción es reversible, significa que pueden capturar y soltar el CO2 modificando sus condiciones de presión o de temperatura o algo por el estilo, modificando sus condiciones físicas. Este tipo de material se puede utilizar en las fuentes de emisión, es decir, por ejemplo, en las fábricas de cemento, en la calcinación de la caliza generan mucho CO2. Las plantas de biomasa, las de carbón, generan mucho CO2. Bueno, pues todas esas fuentes de emisión podemos utilizar estos materiales que captan el CO2 y lo sueltan. De manera que podemos eliminar el CO2 de las fuentes gaseosas. Después tenemos los captadores irreversibles de CO2, que lo captan y no lo sueltan. Estos materiales nosotros lo que queremos, los estamos incorporando en la fabricación de elementos prefabricados. De manera que si son compatibles con el cemento, que esta investigación pues la hacemos con otras universidades que trabajan también con nosotros, pues si lo captan y no lo sueltan, lo podemos incorporar en los materiales base cemento y digamos, captamos CO2 que no soltamos, quitamos CO2 del ambiente. Porque había un problema que era la captura, no sé si os acordáis que antes se apostaba mucho por capturar e inyectar el CO2 en el suelo o en el océano. Bueno, pues nosotros no queremos inyectarlo en el suelo ni en el océano, sino que queremos utilizarlo como materia prima en la fabricación de productos prefabricados. Y hemos demostrado con los estudios que ya, tenemos ya varios publicados, que si nosotros un elemento prefabricado de hormigón lo curamos en atmósfera de CO2, este CO2 se fija por la composición química, es decir, por la reacción química, prácticamente una reacción casi contraria a la que se producía cuando calcinábamos la caliza o producía el cemento, pues ahora lo que hacemos es que este CO2 lo incorporamos en los productos, las fases químicas del hormigón fresco reaccionan con el CO2 y vuelve a transformarse en carbonato cálcico. Entonces somos capaces, en 3 días, de conseguir, de duplicar las resistencias mecánicas que tenemos a 28 días y además de capturar una gran cantidad importante de CO2. Con lo cual, si hacemos la huella de carbono, el balance de huella de carbono de ese prefabricado que hemos curado en CO2, nos encontramos con las tecnologías, lo que se llaman las tecnologías de emisión cero o algo por el estilo. Es decir, reducimos mucho, si hacemos un balance total de CO2, reducimos muchísimo el CO2. Importante, tenemos que capturar en ambiente de CO2. Y estamos modificando y viendo, pues a qué presión tiene que estar el CO2, a qué temperatura, humedad relativa del ambiente, etcétera, etcétera. Optimizando un poco el proceso industrial para sacar prefabricados que, en lugar de inyectar el CO2 en el terreno o en el océano, lo que hacemos es usarlo como materia prima para fabricar elementos prefabricados más resistentes o incluso, más resistentes, principalmente prefabricados porosos, materiales porosos tipo adoquines porosos. Trabajamos con varias empresas que forman parte de los proyectos, con la Asociación de Prefabricadores y con el grupo de trabajo que tenemos en los proyectos y nuestros doctorandos, que son lo que nos dan la vida, Pues la verdad, José Ramón, es que te deseo muchísima suerte en este proyecto, porque estoy convencido que si a eso le sumamos que haya una mayor cultura de repoblar bosque, conseguiremos mitigar muchísimo el efecto invernadero. Bueno, para finalizar, me gusta hacer unas preguntas, llamémosles personales, para conocer ya no al investigador que hemos tenido dialogando, sino a la persona. Y en esas preguntas son: ¿cuál es la música preferida? Me da igual que sea solista, grupo, y dentro, ¿alguna canción en particular? Pues mira, no te sabría decir, Javier, porque soy un músico bastante, lo peleo. Mi asesor musical ahora es mi compañero Manolo Bravo, que me explica de música y me dice por aquí la música ¿cuál? A mí me gusta la música pegadiza, la música ochentera de los años 90,
la música con la que yo empecé a salir, cuando sales por ahí, las primeras veces que sales de fiesta, cosas por el estilo, que siempre te queda un poco más impactada, esa música me gusta repetirla y no me canso de escucharla. Pero no te podría decir así ningún grupo más preferido que otro ni cosas por el estilo, sí, porque para eso soy bastante simplón. Sí, pero es verdad que cada uno nos gusta la música de nuestra adolescencia. Según la edad, será una década u otra década. ¿Y en literatura? ¿Algún tipo de literatura preferida? Sí, novela histórica principalmente. Temas relacionados con la historia. Novela histórica principalmente. ¿Cuál es? Ese es el tipo de novela. ¿Cuál es tu afición predilecta? Irme al campo. Yo me suelo ir al campo y tengo una actividad que es la agricultura también, que la llevo como segunda actividad. Y bueno, ahí me sirve de ejercicio y me sirve también para producir alimentos ecológicos en mi propio huerto, y luego pues también cultivo otro tipo de cultivos más industriales, como cereales de regadío, maíz, girasol, quinoa también sembré el año pasado. Esto me sirve un poco de distracción. Me monto en el tractor, labro la tierra, esa es un poco mi distracción. O sea, entiendo que usted estudiase ingeniero agrónomo. Sí, también. ¿Practicas deporte? Si practica, ¿cuál? Pues muy poco. Hago deporte, un poco de ejercicio físico para quemar algo de calorías. Y simplemente, nunca he sido buen deporte, nunca se me ha dado bien el fútbol ni el baloncesto, con lo cual, como no se me daba bien, tampoco lo practicaba mucho. Y no practico, hago ejercicio un poquito nada más, un poquito de ejercicio, corro un poco, hago algunos ejercicios, tengo previsto apuntarme en un gimnasio casi ya por obligación más que por devoción, pero simplemente por mantenerme un poco en forma. Pues, y ya está. Bien, pues se nos termina el tiempo en la radio Euro como siempre. Agradecerle que haya estado aquí con nosotros y por supuesto que espero que lo tengamos en otra ocasión, que nos siga ampliando estos tan ambiciosos proyectos y tan interesantes. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, José Ramón. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Me quiero traer Diálogos.